Bienvenidos a De la Oscuridad a la Luz, el podcast, en el cual abordaremos temas de salud mental desde diferentes aspectos psicológicos, los conflictos que hacen sufrir al ser humano, así como las herramientas para realizar ciertos cambios. Trataremos de responder las preguntas: ¿qué hace sufrir al ser humano? ¿Cómo hacer desaparecer esos conflictos? Acompáñanos. Hola nuevamente a todos, estamos aquí. Estamos de regreso nuevamente con una charla más. El día de hoy vamos a hablar de lo que es ¿para qué tengo que ir al psicólogo? O ¿cuándo tengo que ir al psicólogo? ¿No? Vamos a hablar de lo que es un poco la psicología, la terapia psicológica y cómo se vive la terapia en un consultorio, ¿no? ¿Qué es lo que experimenta uno como paciente cuando va a una terapia psicológica, ¿no? Y cuáles podrían ser las dudas, las inquietudes que manifiesta alguna persona durante este lapso de que dura el tratamiento, ¿no? Así como vamos a explicar un poco los diferentes enfoques que se pueden manejar dentro de la terapia psicológica. Y pues con eso vamos a hablar de eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, exacto, así es. Y más porque entonces hay muchos tabús acerca de la psicología, ¿no? Hay muchas ideas equivocadas, muchos paradigmas acerca de la psicología, ¿no? Muchos los hemos escuchado, ¿no? Diciendo que solamente los locos van al psicólogo, ¿no? Pero ahí está equivocado, ¿no? Porque pues la psicología no atiende locos, es la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría. La psiquiatría. Ajá. Entonces son muchos estos tabús que se despiertan en el ser humano y es natural, no es lógico, ¿no? Que es algo que nunca, a lo mejor nunca lo habíamos escuchado o lo habíamos escuchado de lejos y todo esto, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? A partir de todos estos sucesos que se han venido aconteciendo aquí en el ser humano, como lo del COVID y todo esto, esta ansiedad, este estrés que se ha venido aglomerando en la vida del ser humano, pues muchas veces si no sabemos cómo resolver esto, ¿no? No sabemos qué hacer con todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde entra el psicólogo. El psicólogo. Sí, es que realmente hablar de la psicología es pensar que es normal, es natural. Uh-huh. Decía ahorita Daniel algo muy cierto, ¿no? Se piensa o se tenía la idea, al menos yo pienso que en estos tiempos ya ha estado evolucionando o ha estado cambiando mucho la forma de ver la psicología, uh-huh. Pero se tenía la idea exactamente de eso, que el que va al psicólogo está loco, ¿no? Uh-huh. Está lunático, o hay algo malo en esa persona, y muchas de las veces es por salud. Es como cuando vas al gimnasio, es como cuando vas con el nutriólogo, es como cuando vas a tratarte tu salud, ¿no? Es la salud mental lo que va uno a tratar en consulta con un psicólogo. Es cierto, lamentablemente es cierto, tenemos que esperar a que suceda una crisis, uh-huh. para poder tomar la decisión de buscar ayuda, ¿no? Uh-huh. Y ayuda hay bastante, ¿no? Hay libros de autoayuda, uh-huh. Hay grupos de autoayuda, hay muchas cosas allá afuera, pero la verdad no hay nada como lo que es la terapia psicológica, ¿no? Sí, así es. Entonces esta disciplina, como tú lo decías, se ocupa de la mente, del comportamiento, de la experiencia humana, ¿no? Y más bien tiene como objetivo, ¿no? Entender cómo las personas piensan, sienten y actúan, y cómo a veces estas acciones afectan su bienestar y sus relaciones, ¿no? Entonces ahí es donde entra la psicología, ¿no? Entonces, pero pues la psicología tiene numerosas aplicaciones prácticas, ¿no? Que ayudan, ¿no? En estos ámbitos de la vida, ¿no? Te ayuda a mejorar la salud mental, tu salud mental, ¿no? Entonces, hay varios psicólogos, varias ramas, ¿no? Así es. Hay varios psicólogos, hay varias teorías, hay varias ramas, hay varios enfoques.
decía ahorita Daniel, la salud mental, ¿no? Y la psicología no nada más se enfoca en los pensamientos, ¿no? En las emociones también es uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy, cómo las emociones afectan al ser humano, cómo los pensamientos afectan al ser humano y cómo cómo se llega a través de los pensamientos, las emociones, se llega a este tipo de conductas, ¿no? Ujú. A mí siempre me ha gustado describir este caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas manejando aquí en Tijuana, que el tráfico está bien fluido y que, pues ya saben, los señalamientos todo está al 100, todo normal, aquí no se te atraviesa nadie? Vas aquí en Tijuana manejando y de repente se te atraviesa, no sé, otro carro, una calafia o lo que sea. Ese es un ejemplo muy claro de cómo, por ejemplo, cuando alguien obstruye tu camino, que vas hacia el trabajo, lo primero que explota es la emoción, Sí. el enojo, Exacto. ¿no? Sale la emoción, el enojo, y inmediatamente tu conducta, ¿cuál es? ¿No? A lo mejor pitas, a lo mejor gritas, a lo mejor le echas el carro encima, ¿no? Cada quien sabe qué es lo que hace con su conducta o cómo actúa, pero es en segundos, ¿no? En segundos no logras pensar, no logras reaccionar, no logras ver qué es lo que estás experimentando emocionalmente y tu conducta se deja ir. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo, por ejemplo, la humanidad, nosotros, pues, estamos en un mundo de neuróticos, de que no podemos controlar. Histéricos, que no podemos controlar. Fóbicos, ansiosos, problemas que están en el día con día. Sí. Entonces, pensar que solo el loco va a terapia, pues no lo creo, ¿no? Porque pues tendríamos que partir desde la idea de que pues, todos estamos locos. No, sí, todos tenemos un poco de locura, dijo Lacan. Todos tenemos un poco de locura. Entonces, y es esto, ¿no? La psicología te ayuda a entender, el comportamiento humano, ¿no? Te ayuda a entender por qué las personas actúan de ciertas maneras. Y también cómo podemos interactuar con eso de manera más efectiva, con nuestras emociones, ¿no? Yo siempre comparo esto, ¿no? Lo de las emociones, o la del carácter de la persona. El carácter de una persona sin carácter es como una ciudad sin murallas. Cualquier persona entra y cualquier persona sale. Y así es, ¿no? Cuando no sabemos controlar, cuando nuestras emociones nos controlan a nosotros, cualquier cosita detona este enojo o esta tristeza o esta angustia, ¿no? Cualquier cosita. Entonces, esto es lo que hace la psicología, ¿no? Te ayuda a cómo poder manejar tus emociones y ser más efectivo. Lo que antes te daba un bajón, ahora ya no, porque ya sabes cómo interactuar con eso, ¿no? Cómo llevártela, ¿no? Así es. La terapia psicológica, el fin es darte las herramientas para que tú puedas dejar de sufrir. Sí, es este desarrollo personal, ¿no? Que te ayuda a entender, ¿no? tus propias emociones, tus propios pensamientos y comportamientos y cómo mejorar tu calidad de vida. De eso se trata, mejorar la calidad de vida. Sí, si lo pensamos, es cierto, o sea, realmente ir a terapia, muchas de las veces, lo decíamos ahorita, lamentablemente tienes que esperar a que suceda una crisis, para poder tomar la decisión, para poder decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a terapia. Muchas de las veces termina una relación de largo tiempo y dices, tengo que ir a terapia. Muchas de las veces vas a tomar una decisión importante en tu vida o tienes que tomar una decisión importante en tu vida y decides ir a terapia. Muchas de las veces te llevan a terapia, te mandan a terapia y muchas de las veces has estado ya en terapia a lo largo de tu vida y pues a lo mejor hasta el día de hoy no has logrado entender qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Lo que sí me gustaría dejar claro desde el principio de esta charla es que la terapia psicológica no es una varita mágica. Exacto. No es de que entras al consultorio y a la semana, ¡pum!, persona nueva. No, de hecho el psicólogo no va a hacer nada por ti. Eres tú el que tú vas a manejar tus propias emociones. El psicólogo va a ir contigo,
te va a acompañar. Te acompaña. Ajá, exacto. Entonces, ¿por qué le pago al psicólogo si no va a ser? ¿No? Porque es esto, ¿no? La psicología, ¿cómo te lo digo? La psicología es esta investigación, ¿no? Que usa métodos, ¿no? Técnicas que nos pueden llevar a descubrir cosas que estaban dentro de nosotros, que no entendía, patrones que veníamos haciendo, ¿no? Y entonces, por eso vamos al psicólogo, ¿no? Para que nos ayude a entender estos patrones, ¿no? ¿Por qué tropiezo con la misma piedra, no? Sí, porque tomo las mismas decisiones. Exacto, ¿no? Porque escojo los mismos hombres. Porque escojo las mismas mujeres. Exacto, entonces, porque siempre me pasa a mí esto, ¿no? Entonces, o porque siempre me atraen este tipo de mujeres. Así es. Entonces, entonces, eso te dice mucho. Hay algo ahí escondido dentro de ti que tal vez tú no realizas, ¿no? Esto es lo de la psicología, ¿no? Traer lo inconsciente, consciente, para que tú te puedas hacer cargo de eso, ¿no? Así es. Y a lo mejor tú al momento de escuchar esto has de pensar en esa imagen típica del psicólogo, ¿no? Del viejito que tiene lentes, barba, canoso. No, estamos jóvenes. Sentado en un, iba a decir en un cojín, en un diván. Está sentado ahí en una silla y a un lado de él está un diván. Así. Y ahí alguien acostado ahí. Escuchando tus problemas. Sí. Parte de ir con el psicólogo es exactamente eso, ir a contarle tus problemas, tus ideas, tus conductas, lo que estás pasando a otra persona. Y esta persona se le conoce como terapeuta, ¿no? Es una persona que va a recibir tus problemas, va a recibir tus ideas y te va a ayudar. ¿Cómo? Escuchándote. Pero oye, pero le puedo decir eso, mis problemas, a mi amigo. Exacto, a la comadre. A la comadre. Y no me cobra. Exacto. Pero es diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que una te estás desahogando y la otra te estás haciendo cargo. ¿Y de qué manera te haces cargo? Cuando haces consciente lo inconsciente. ¿Por qué es esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué esto siempre me molesta? ¿Por qué siempre ando enojado? Entonces de eso se trata el psicólogo, ¿no? Hay una imagen muy bonita, ¿no? Que la hemos visto todo, ¿no? De que el paciente es como un enjambre, ¿no? De hilo, ¿no? Que lo tira todo, ¿no? Y el psicólogo está ahí tejiendo, ¿no? Exacto. Entonces te está acomodando todo eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, sino al vecino, a la comadre y todo eso, nos deshagamos con la comadre y todo eso, la comadre tal vez nos escuche. Desde su experiencia. Pero puede que nos dé, que dé un mal consejo. Ahora, los psicólogos no damos consejos. Exacto. El psicólogo nunca aconseja, ¿no? Llegas a terapia, te sientas y le dices, dime psicólogo, ¿cómo le puedo hacer para ya no golpear a mis hijos? Dime psicólogo, ¿cómo le hago para ya no celar a mi pareja? ¿No? Muchas de las veces tú vas y le dices esto al psicólogo, le haces esta demanda, y pues el psicólogo, más allá de darte una respuesta inmediata, te va a ayudar a que tú encuentres por qué estás celando, por qué estás golpeando a tus hijos, por qué te sientes triste, por qué tienes esa ansiedad. Y la intención de lo que decía Daniel ahorita, hacer consciente lo inconsciente, es traer a la luz, ¿no? Y ahí va mi comercial, de la oscuridad a la luz. De la oscuridad a la luz. Por eso se llama el podcast así, de la oscuridad a la luz. Es traer a la luz aquello que ha estado en la oscuridad a lo largo de la vida. O aquello que no has querido sacar. Que no has querido nombrar. Que no has querido nombrar. Que no has querido expresar, sentir. Ajá. ¿Cuántas cosas a lo largo de tu vida has vivido y que se han quedado ahí? ¿Cuántas emociones? ¿Cuántos abandonos? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos rechazos? ¿Cuántos traumas has vivido a lo largo de tu vida y no has tenido tal vez la oportunidad de expresarlos con alguien, ¿no? Sí. O de siquiera hablarlos en voz alta. Sí, exacto. Entonces, la palabra mata la cosa, dijo Lacan. La palabra mata la cosa. Hablar de lo que nos hace daño mata lo que nos hace daño. ¿Por qué? Porque la palabra cura. Cuando uno habla, uno empieza, ¿no?, a sacar todo lo que tiene dentro, ¿no? Es por eso que hablar sana. No hablar enferma. Porque cuando uno no habla,
reprime todo eso, se come todo eso, ¿no? Se lo guarda. Y ahí es donde Lacan decía esto, ¿no? Que el síntoma se une a la conversación, ¿ok? Entonces, un dolor indica que algo quedó sin decir, ya sea un estrés, un trauma o una ansiedad, un dolor. A veces personas que dicen, es que siempre me duele la espalda o algo así, ¿no? Un dolor, una palabra sin decir siempre va a regresar, pero de diferentes formas. Dice Freud, ¿no? Lo inconsciente o aquello que no recuerdo bien la cita, pero sí, ¿no? Regresa en diferentes formas. Exacto. Ahorita de lo que hablaba Daniel es esta parte de somatizar, ¿no? Las emociones, los recuerdos, aquello que no se dice, aquel dolor que no se expresa, aquellas palabras, aquello a lo que no nombras, se queda ahí rezagado en tu vida a lo largo de los años. Y eso se empieza a somatizar, ¿no? ¿Qué significa? Que se va al cuerpo, ¿no? Se va al cuerpo, las dolencias, los nudos en los cuellos, y eso pensándolo desde como lo más liviano o lo más leve, ¿no? Pero hay problemas, hay estudios que han demostrado que el cáncer está relacionado con estos enojos, estos resentimientos, este odio que se queda en conserva, que se queda ahí a lo largo de la vida guardado, acumulado y que no se expresa. Entonces, esto de lo que le estamos hablando ahorita a primera instancia, pues es la base digamos, de lo que es la terapia psicológica. ¿Por qué? Pero la base se le conoce como el psicoanálisis, ¿no? Es el primer enfoque. Este enfoque del que hemos estado hablando ahorita Daniel y yo, se le conoce como el psicoanálisis, que es la premisa del psicoanálisis, es hacer consciente lo inconsciente, es ir a terapia, y un terapeuta que te maneja un enfoque psicológico, en un enfoque psicoanalítico, te va a ayudar a eso, a recordar, a revivir ese pasado, a nombrar ese pasado. ¿Para qué? Para que el día de hoy se deje de sufrir, se entienda y se puedan tomar otro tipo de decisiones. Eso va a ser desde el psicoanálisis. Les decíamos ahorita, cuando tú vas a terapia, muchas de las veces tú nunca vas a terapia pensando, voy a ir con un psicoanalista, ¿no? Voy a ir con un terapeuta que maneje psicoanálisis. O voy a ir con un terapeuta que maneje una terapia cognitivo-conductual. O voy a ir con un terapeuta que maneje gestal. O voy a ir con un terapeuta que maneje humanista, ¿no? Estos enfoques que les acabo de mencionar son exactamente eso, enfoques, ¿no? Ir a terapia implica hablar de tu vida, ¿no? Hacerte responsable de tu vida. Pero ya estando en terapia, dependiendo el enfoque que tenga el terapeuta, sobre eso vas a trabajar. ¿Y por qué es importante esto? Sí saberlo y sí estar consciente de esto te ayuda, porque a lo mejor tú eres una persona que quieres soluciones rápidas, ¿no? Que quieres a lo mejor tomar, como les decía, tú quieres ir a terapia porque tienes que tomar una decisión. ¿Te vas a casar o no te vas a casar? Entonces, a lo mejor tú para tomar esta decisión quieres ir con el psicólogo a ver si es apto o si se puede tomar esta decisión. Y claro que puedes ir con él, simplemente por esta razón puedes ir con el psicólogo, claro que sí. Y eso te puede ayudar, porque a lo mejor tienes inseguridad, a lo mejor tienes algunos conflictos con las relaciones a largo plazo, sí. A lo mejor tienes alguna situación ahí, y a lo mejor si tú vas con un psicoanalista, pues ¿de qué te va a servir que analices todo ese pasado tormentoso, doloroso, ¿no? A lo mejor quieres algo más efectivo, ¿no? Más concreto, más directo, más al grano, y para eso hay otro enfoque. Que es el cognitivo-conductual, ¿no? Que se basa en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Lo que tal vez hay personas que no se hallan mucho con un psicoanalista, pero se hallan con un cognitivo-conductual, o con un humanista, o con un gestalista, ¿no? Que son diferentes enfoques, ¿no? Pero en sí, todo se basa en esto, en de que uno tiene que hablar. Lo traigo de nuevo, ¿no? Porque estaba buscando una frase que a mí me pegó mucho, ¿no? Que dice, la palabra mata lo indecible lo desinfla. La forma
como hablamos de lo que sufrimos, cambia lo que sufrimos. ¿Por qué? Porque la palabra mata la cosa, puesto que hablar de lo que nos duele es observar, entender y resignificar lo que nos ha tocado vivir. Entonces, cuando uno habla, uno empieza a sanar. Así que es esto lo que es la psicología, y es esto lo que te ayuda a ir con el psicólogo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos palabra andante. Entonces el objetivo del psicoanálisis es ayudar a las personas a comprender y resolver sus conflictos internos y emocionales, y no ya sea a través de la exploración del inconsciente, ¿no? La persona se va a preguntar qué es el inconsciente. El inconsciente es aquello que tenemos hasta el fondo, ¿no? Aquello que está guardado ahí, ¿no? Y es eso lo que el inconsciente, que a veces sale a flote de maneras diferentes, ¿no? Comportamientos, patrones y todo eso, ¿no? Entonces, cuando uno habla, empieza a traer lo inconsciente, lo que estaba ahí escondido, consciente. Ese es el famoso insight. Insight es un término que se usa para decir, aquí lo entendemos aquí en México como te cayó el 20, ¿no? Te cae el 20. Te cae el 20, ¿no? Es ese momento en el que tú te dices, por esto es que le pego a mi hijo, por esto es que soy celoso, por esto es que me siento ansioso. Lo que decías ese momento, ¿no? De que cuando llegan las personas con el psicólogo y le dice, ok, necesito que me resuelvas la vida, o que me digas por qué le pego a mi hijo, son personas demandantes. Así es. Porque eres demandante. Así es. ¿Verdad? Son personas que están acostumbradas a que le resuelvan los conflictos, pero que alguien más le resuelva sus problemas. Para eso pago. Exacto, pero ellos no se hacen cargo de eso. Entonces de eso se trata, ¿no? De, ok, ¿por qué demandas mucho? ¿Por qué siempre alguien más se hace cargo de tus problemas y no tú? ¿Por qué siempre le echas los problemas a alguien más? Entonces, así. Entonces, todas estas cositas, ¿no? Todos estos patrones que venimos haciendo, ¿no? Dicen mucho de nosotros, ¿no? Sí, eso es como terapeuta, desde el enfoque de terapeuta es lo que se da cuenta, ¿no? Cuando llega el paciente a una consulta o cuando llega a terapia, es exactamente eso, ¿no? Es a través de cómo se comporta, cómo dice las cosas, cómo presenta las cosas en una sesión, como tú te das cuenta de que eso es lo que ha venido batallando esa persona, ¿no? Entonces, esta parte de nombrar las cosas, de decir el nombre de las cosas, de poder nombrar el inconsciente, simplemente poder decir, ¿sabes qué? Sí me dolió que me hayan abandonado. ¿Sabes qué? Sí me dolió esta situación de mi pasado. Sí me dolió, no sé, que me hayan golpeado, sí me dolió que me hayan abandonado, sí me dolió que me hayan rechazado, sí me dolió, no sé, ser pobre y pasar tantas carencias en la vida, sí me dolió que mi padre no estuviera. Cuando tú lo logras decir ya en una sesión, en terapia, decir, sí estoy cansado, tan solo el simple hecho de decir, estoy cansado. Exacto. No puedo. Eso, el simple hecho de decirlo o llegar a una sesión, sentarte y llorar, y que alguien esté ahí escuchándote. Exacto. Que una persona te escuche, muchas de las veces, no tanto para recibir, simplemente para que alguien te escuche, eso te ayuda. Exacto, sí. Esto se basa mucho en lo simbólico, ¿no? Decía Lacan, lo simbólico. ¿Por qué? Porque lo simbólico, nosotros caminamos a veces o estamos formados a través de simbolismos, ¿no? Que es el lenguaje, ¿no? Y lo simbólico tiene que ver mucho con las palabras y las imágenes que están ligadas a nosotros desde niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo simbólico, ¿no? A un niño le dijeron, es que eres un tonto o no sirves para nada. Entonces ahí viene un símbolo. Las palabras, ¿no? Entonces, estas son las representaciones lingüísticas que alguien habló sobre nosotros en el principio, cuando estamos niños, y ahí se viene formando nuestra personalidad y todo eso de niño empieza a salir ya también de adulto, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, si la madre le repite permanentemente, si la madre le repite mucho al niño, eres un inútil,
o no sirves para nada, o eres igual que el padre, ¿no? Entonces lo que la madre va a terminar teniendo es a un inútil, a otro padre. Ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la identidad del niño depende de cómo asuma las palabras de los padres. Así es. Y esto en terapia es algo que al elaborarlo junto con el terapeuta, al poder llegar a una sesión y poderle decir a un terapeuta, contarle tu vida, contarle y decirle, sabes que me siento inútil, ¿no? Esto desde lo cognitivo-conductual, desde el enfoque cognitivo-conductual, es un enfoque que se encarga más de analizar tus pensamientos, tus conductas y tu conducta, ¿no? Conductualmente es como llegas a una sesión o llegas a terapia porque no sé, porque tienes depresión, porque te sientes desanimado, desmotivado, y esa desmotivación, ese estar desanimado, esa supuesta depresión que tú dices tener, puede ser impulsada por la idea de ser un inútil, ¿no? De ser un inútil, como lo decía Daniel ahorita, ¿no? Un ejemplo muy claro de que tú llegas a terapia y por eso a veces no haces las cosas, o no te esfuerzas por hacer las cosas, o no te esfuerzas por dar ese paso. ¿Por qué? Porque en el fondo te sientes un inútil. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué te mueves? ¿Para qué haces eso que tú quieres hacer muy en el fondo, si más en el fondo te sientes inútil? Sí, entonces esto lo de el TCC, que es la terapia cognitiva conductual, ¿no? Esta terapia se enfoca más en cambiar los pensamientos y los comportamientos negativos, ¿no? De una persona, ¿no? Hay personas que dicen, es que no sirvo para nada, pero ya la traen tan incrustada en ellos o tan metida en su ADN que cualquier cosita piensan que no sirven para nada, y porque piensan que no sirven para nada, su comportamiento es que no sirve para nada, ¿no? Un ser un holgazán. Ajá, entonces de ahí viene mucho lo que son las distorsiones cognitivas, ¿no? El exagerismo, las personas que exageran, ¿no? De tú vas a pedir trabajo, digamos, ¿no? Y no te contratan, ¿no? Y una persona dice, ya no voy a conseguir trabajo, ya nadie me va a dar trabajo, ¿no? O alguien te rechaza y no, todos me van a rechazar, ¿no? Entonces son estas distorsiones, ¿no? Que afectan tu vida, ¿no? Tu comportamiento. Y de esto se trata la terapia conductual, ¿no? De cambiar estos pensamientos negativos, y cambiando los pensamientos negativos cambia tu conducta. Sí, a diferencia del psicoanálisis, por ejemplo, un terapeuta que maneja un psicoanálisis, las terapias de psicoanálisis son terapias largas, son extensas, sí. Son análisis que pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, sí. No sé, tal vez más. El análisis bajo un enfoque psicoanalítico es muy largo, es muy amplio, sí es muy beneficioso, sigues encontrando muchas cosas de tu pasado, pero que las sigues de alguna manera transformando o cambiando en la actualidad, y muchas de las veces al entender este pasado te ayuda a dejar de sufrir, sí. Que ya es ganancia. Desde lo cognitivo-conductual son terapias que se pueden manejar desde de terapias más breves, que sí. Pueden ser 12 sesiones, 20 sesiones, 30 sesiones, y enfocarse nada más en trabajar algo, y te manejan muchas estrategias. Sí. Registros de pensamientos, técnicas que te ayuden a cambiar ese pensamiento, el pensamiento, una vez que encuentras el pensamiento, manejo del estrés, todas estas cosas, ¿no? Y esto, y muchas personas prefieren el cognitivo conductual porque pues es rápido, ¿no? Es rápido, pero bueno, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y lo contra es que pero no va al fondo. No va al fondo. No, o sea, es como cuando te cortas, ¿no? Tienes una herida, nomás limpias la herida y le pones un curita, pero pues no te revisas si la herida te infectó o algo así, ¿no? Entonces, y el psicoanálisis, no, el psicoanálisis va muy al fondo, va a esa parte oscura que nadie quieres que tú no quieres que nadie vea. Sí. El psicoanálisis va más allá, o sea, va hasta el fondo, hasta lo más cañón del ser humano, ¿no? Entonces, cognitivo-conductual es me cae bien, es bravo, chévere. Es chido. Es bravo, es breve, es concreto y es directo al problema, sí. A solucionar el problema
que está ahí, que está ahí. Entonces, sí hay ese tipo de terapias, porque a lo mejor tú has de decir, bueno, imagínate, si lo pensamos ahora económicamente, ¿qué es más económico? ¿Ir a una terapia cognitivo-conductual o ir a una terapia de psicoanálisis? Bueno, si lo ves de ese lado, pues un cognitivo-conductual, pero a la larga el psicoanálisis estás invirtiendo en ti, en la mejora para ti mismo, ¿no? Una mejor versión de ti, ¿no? Que la cognitivo-conductual puedes ir por 12 sesiones, 15 sesiones, pero pues, y solamente arreglar una parte pero no arreglas todo, y te sale más caro. Lo barato sale caro. No, yo no podría decir que, o sea, decir eso, pues realmente desconozco mucho de lo cognitivo-conductual. Saludos a todos los conductistas. Pero sí, definitivamente al final todo enfoque funciona, sí, ¿no? Ahora, si nos vamos a otro tipo de enfoque, que es el humanismo, ¿no? Si nos metemos al humanismo, esto es lo que decía Daniel hace ratito, ¿no? Es el aquí y el ahora, ¿no? Se escucha mucho y es muy trillado esta parte de el aquí y el ahora, ¿no? Es enfocarte en el aquí y en el ahora. Desde lo humanista es ver al ser humano y ver sus capacidades, ¿no? Ver qué desarrollar al ser humano y cómo el ser humano puede ser mejor de lo que ya es, ¿no? El humanismo igual puede manejarse tanto en terapia larga, tanto en una terapia corta. Eso puede variar, eso depende del terapeuta, del problema que quieras llevar a un enfoque humanista. El enfoque humanista es un poco más como más diverso. Sí, se centra más en la experiencia subjetiva de cada persona, ¿no? Y de su capacidad para tomar decisiones conscientes y controlar su propio destino. De ahí se centra mucho el humanista, ¿no? Entonces su enfoque siempre va a enfatizar la importancia del crecimiento personal y el desarrollo de todo del potencial del ser humano, ¿no? En este caso del paciente. Del paciente, del cliente. Desde un enfoque humanista, ya no el terapeuta ya no le dice paciente, le dice cliente, le dice cliente, ¿no? No sé, como que siento que querían alejarse mucho de psicoanálisis y todo eso. Sí, la historia sí, ¿no? De cómo nace el humanismo es eso, ¿no? Se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de que la humanidad ve después de la Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas para muchas ciencias, incluyendo la psicología. Entonces, la misma psicología que venía arrastrando ya estos principios del psicoanálisis, de la represión, de lo tradicional y todo eso, ¿no? Entonces, esto queda no olvidado, pero los mismos científicos o las mismas ciencias que estaban cuestionándose el porqué del ser humano y por qué se llegó a esa catástrofe, pues dijeron, vamos a replantearnos estas ideas, ¿no? Vamos a replantearnos lo que es la psicología y a partir de ahí se da el humanismo, ¿no? Ya ver al ser humano más enfocado como un humano, como una persona que puede ser mejor y no tanto enfocarse en este lado oscuro de la humanidad o de la persona. Sí. Pues los humanistas, ellos ven a las personas como un potencial innato, escondido, y es lo que tratan de hacer, ¿no? Despertar ese potencial, ¿no? Y para que puedan desarrollar ese potencial a través de conexiones con sus experiencias internas y sus emociones, ¿no? Entonces es más como que échale ganas, tú puedes. Échale ganas, tú puedes. Positivismo, ¿no? Positivismo. Ajá. Pero fíjate que no usan un positivismo como el que se está dando ahorita, ¿no? De que es tú sí puedes, no pienses en lo malo, no pienses en las desgracias, porque ahorita en la actualidad se está dando mucho esto de decíamos al principio, ¿no? El coaching. Es de gente que puede enseñarte a cómo ser mejor en tu vida y te enseñan a ser positivo todo el tiempo, ¿no? Pero también lo positivo enferma. Cuando niegas la realidad. Exacto. Porque el humanismo podríamos hablar el humanismo con cierto enfoque filosófico existencialista, de darse cuenta que pues la realidad en la que estás viviendo, vas a sufrir. Sí. El humanismo te dice, ok, sí, es la realidad, vas a sufrir, pero
Es aceptar esa realidad, es aceptar esas condiciones en las que tú estás el día de hoy, es aceptar que, pues no sé, falleció tu papá, tu mamá, pero ok, llegar al proceso de aceptación es, pues, hay que pasar por un proceso de duelo, pero es aceptar esa realidad o esas condiciones en las que estás y transformarlas, de ahí para adelante. Exacto. No para atrás. O sea, no es, el humanismo es, no, olvídate que tu papá no estuvo. Olvídate que Te abandonaron. Aquí y ahora, el adulto, ¿qué va a hacer? Aquí y ahora, el adulto que fue abandonado, ¿qué va a hacer? No lo niega totalmente el pasado, no cierra la puerta del pasado totalmente, pero se enfoca en el aquí y en el ahora. Aquí y en el ahora, ¿cuáles son tus posibilidades y qué es lo que vas a hacer? El problema es que tiende a repetir el mismo síntoma. ¿Cuándo? Los mismos patrones cuando no se hace cargo de esto. Cuando no hay responsabilidad, pues, a lo mejor pues, ya ahí tendría que enfocar el humanista de por qué no se hace responsable, ¿no? No sé, me sigo quedando con el psicoanálisis. Aquí y ahora, ¿cómo te vas a hacer responsable? Si toda la vida no se hicieron responsables de ti. Entonces, podríamos pensarlo así. Sí, y entonces son varios enfoques, ¿no? Entonces, la idea era que tú entendieras un poquito más, ¿no? ¿Qué es la psicología, ¿no? Los varios enfoques de la psicología y todo eso, ¿no? ¿Para qué me sirve ir al psicólogo? ¿Necesito ir al psicólogo? ¿Cuándo debo de ir al psicólogo? ¿Por qué debo de ir al psicólogo, no? ¿Cómo va a ser mi primera sesión con el psicólogo? ¿Qué tengo que hacer cuando voy al psicólogo? ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste con un psicólogo? Pues yo la primera vez que fui con un psicólogo siempre tiene que haber un motivo, una razón, ¿no? Y eso te lo va a preguntar cualquier... ¿Qué es el motivo de consulta, el no? motivo de consulta, ¿no? Siempre te van a preguntar por qué vas a terapia. Sí, a lo mejor, no sé, un duelo, mi pareja me abandonó, sufro de ansiedad constantemente, no puedo dormir, cualquier cosita, ¿no? Me estresa el trabajo. Me estresa el trabajo, sí, me estresa la escuela. Tengo problemas en la escuela para aprender. Ajá, exacto, no logro concentrarme, todas esas cositas, ¿no? Todos esos síntomas hablan de algo que está ahí escondido. Todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque un síntoma se compone de palabras. Exacto. Un síntoma es el motivo de consulta siempre va a ser la punta del iceberg. Eso es cierto. Exacto. El trabajo del terapeuta, del enfoque que sea. Bueno, a lo mejor el humanista no. Pero del enfoque que sea, va a tener que escarbar y va a tratar de entender por qué ese motivo de consulta, ¿no? Sí, exacto. En terapia, como terapeuta, y lo que está debajo... Lo que el terapeuta ve. Lo que el terapeuta ve debajo de ese motivo de consulta. Ajá. Y a lo mejor en ese motivo de consulta puede suceder, si tú que has ido a terapia, fuiste porque tienes ansiedad, y resulta que a lo largo de las sesiones descubriste que pues lo que tienes es, no sé, algún problema más fuerte, como no sé, depresión, como que un miedo ante alguna situación que estás siendo expuesto, y eso es lo que desata la ansiedad. Entonces ya no estás trabajando en la ansiedad, estás trabajando en ese miedo o en ese trabajo, ¿no? O en esa situación que te está haciendo que salga esos síntomas de ansiedad. Que son los significantes de Lacan, ¿no? Entonces, por ejemplo, una amiga me decía, una compañera de trabajo me decía, porque ella empezó a ir al psicólogo, ¿no? Y ella me dijo esto, ¿no? Porque sabía que estaba estudiando psicología. Me dijo, oye, fíjate que yo estoy yendo al psicólogo, van 3 terapias, pero no me dice nada. Quiere que yo hable. Y yo, o sea, pero desde ahí empezamos mal, ¿no? O sea, desde ahí ese pensamiento de que voy al psicólogo para que el psicólogo me diga algo, me dé una respuesta y todo eso, ¿no? Entonces le empecé a explicar. Dice, no, tú tienes la respuesta. El psicólogo no sabe nada de ti. ¿Ok? Entonces, entre más tú hables, más el psicólogo empieza a trabajar contigo. Pero si tú no hablas, el psicólogo no te va a leer la mente. Porque me decía, es que siempre que llego me decía, ¿de qué quieres hablar?
Sí. Entonces, a lo mejor, a lo mejor ella esperaba, ¿no? De que, mira, pues hoy vamos a trabajar en tus emociones y vamos a hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Que puede ser, ¿no? Pero más adelante, ¿no? Pero primero, ¿no? Cuando uno va al psicólogo, tienes que hablar todo lo que te molesta, hasta lo más insignificante. Tienes que nombrarlo, tienes que sacar, porque si no hablas, entonces no vamos a poder ver los síntomas. Así es. Y es volver a lo mismo que veníamos diciendo al principio. Dependiendo el enfoque, va a ser dependiendo la estrategia que va a usar el terapeuta. Por ejemplo, si es con un psicoanalista, es entender muchas cosas y darle el significado a esas palabras o nombrarlo. Si es con un cognitivo conductual, tal vez te van a dejar muchas tareas, muchas actividades, como lo decíamos, tal vez hacer un registro de pensamientos, tal vez dibujar, no sé, a tu familia, tal vez te van a hacer pruebas proyectivas. Las frases incompletas. Frases incompletas, te van a hacer algunas pruebas para poder encontrar más cosas del por qué tienes esa ansiedad. Si es en el humano. Dependiendo del enfoque, van a ser los tipos de actividades, estrategias que te van a empezar a dar los terapeutas. Con la que me gustaría cerrar esta parte es que sea el enfoque que sea, sea psicoanálisis, sea conductual, sea humanista, sea sistémico, sea muchos otros muchos otros que no dijimos, cuando tú vas a terapia con un psicólogo, lo primordial es hablar. Hablar, exacto. Habla lo que te molesta. Habla esto. ¿Y por qué pongo mucho enfoque en esto? ¿Por qué? Porque de ahí salen esos significantes, esos síntomas que tú tienes, ¿no? Una palabra va a estar ligada a otra palabra y a otra palabra y otra palabra hasta llegar al meollo del asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué me molesta esta cosa? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me molesta cuando mi pareja hace esto? ¿Ok? Entonces ¿por qué te molesta? Y ahí empezar a hablar. Y porque siempre va a estar ligado a una palabra y hasta llegar ahí al concepto, ¿no? Al meollo, al síntoma de ahí, ¿no? Entonces, en sí, en terapia, volvemos a lo mismo, no necesitas estar loco para ir a terapia, simplemente necesitas estar desagusto, tal vez esa sería la palabra que yo buscaría, estar desagusto con la realidad con la que estás viviendo o la situación en la que estás, para poder tomar esta decisión de ir con un psicólogo, ¿no? Sí. Un psicólogo no te va a lavar la mente, ¿no? Muchas de las veces lavaron el coco, hay mucha resistencia de que voy a ir a terapia, porque eso es los coaching, eso es otras cosas, pero un terapeuta, un psicólogo, sea el enfoque que sea, bueno, tampoco se pueden meter las manos al fuego por todos los psicólogos y todos los terapeutas, pero un psicólogo no te va a lavar la mente. No. Un psicólogo te va a ayudar te va a dar las herramientas. Primero te va a escuchar. Sí. Antes que todo te va a escuchar. Después te va a dar las herramientas a través de lo que tú le proporciones al psicólogo. Ahora, puede que la persona, el paciente, ponga un poco de resistencia, ¿no? Tal vez porque no está acostumbrado o acostumbrada a que le digan algo, ¿no? Así es. O está esperando y no que algo del psicólogo, ¿no? Entonces, muchas de las veces las personas van a terapia también y ponen mucha resistencia. Y es ahí donde, pues, tenemos que ver por qué estás poniendo resistencia. ¿Qué estás escondiendo? ¿No? Entonces a veces no esta transferencia, ¿no? Que hace la transferencia, ¿no? Son temas que a lo mejor los vamos a abordar, ahorita los vamos a enfocar desde como por qué vamos al psicólogo. Y vamos a tener otra charla donde hablaremos de estos conceptos, estos términos, de la resistencia, la transferencia, la contratransferencia, ya desde un enfoque de terapeuta, para poder explicar por qué el terapeuta hace ciertas cosas o expresa ciertas cosas y con qué intención, para que si tú que tienes dudas de, oye, es que me he estado sintiendo así con mi terapeuta, tal vez te podamos ayudar a aclarar algunas inquietudes. Y si estás pensando y te la estás llevando muy a la larga de ir al psicólogo, pero te has estado haciendo ahí, ¿no? Pato, y lo has estado posponiendo, te animamos a que vayas al psicólogo.
Va el psicólogo, vive la experiencia y pues al final tú vas a experimentar los resultados. Exacto. Nadie más. No creas que porque le estás pagando los honorarios al terapeuta lo vas a hacer millonario. No. Nada de eso. Pero simplemente pues si estás en disconfort, si estás en desagusto de la realidad en la que estás viviendo, ve con un terapeuta, ve con un psicólogo para que puedas expresar eso que tienes ahí. Sí, y sobre todo habla. Hablar sana. Habla sana. Entonces, el día de hoy, esta fue nuestra pequeña charla. De nuestra parte sería todo. Espero les haya gustado el tema. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales y dejarnos saber qué tema les gustaría que abordáramos juntos la próxima vez. Y pues recuerden estar al pendiente. Se despide de ustedes Beto y Daniel. Nos vemos. Síguenos por las redes, por Facebook, de la oscuridad a la luz. ¿Okay? De la oscuridad a la luz. Chao. Chao.